Ustedes han visto en las noticias cómo se está desarrollando esta guerra entre Irán, entre Estados Unidos y entre Israel. Y muchos creyentes, sobre todo, tienen el temor y se preguntan, ¿será esto ya el final de los tiempos? ¿Será este el fin del mundo? ¿Será que esta guerra está relacionada con las profecías del Apocalipsis, con las profecías de Mateo 24, de la gran tribulación? ¿Será esto lo que dijo Jesús, que oiréis de guerras y rumores de guerras? Pues déjenme les digo algo, hermanos. Esta es una pregunta muy válida que nos debemos de tener todos los creyentes. Pero sin embargo, al estudiar las Escrituras, al estudiar bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos da datos muy específicos y señales también muy específicas acerca de cuáles son verdaderamente las profecías o el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos, cuáles son los hechos, cuáles son los acontecimientos de los últimos tiempos profetizados tanto en el Apocalipsis como en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, Lucas 17 y 21, donde el Señor Jesús nos habla específicamente de este tema de los últimos tiempos. Muchas personas también se preguntan, ¿y el arrebatamiento qué es? ¿Qué significa el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Quiénes se van a ir? ¿Va a ser antes de la gran tribulación? ¿Va a ser en medio de la gran tribulación? ¿Va a ser al final de la gran tribulación? ¿O no va a haber arrebatamiento, como dicen algunos? Hay muchas preguntas y hay muchas dudas. Además de esto, mucha gente le tiene miedo al estudio de las profecías del Apocalipsis, sobre todo donde nos narra exactamente lo que es el periodo de la tribulación. Y yo me he encontrado muchos creyentes que dicen, no, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Otros dicen, no, yo no lo leo porque yo no lo entiendo. He tratado de leerlo y no le entiendo nada. Otros más no lo leen porque dicen, bueno, eso no interesa, lo interesante ahorita es ganar almas, lo importante ahorita es ganar almas, lo que debemos hacer los creyentes, y por eso no se estudia mayormente el Apocalipsis. Pero he encontrado también que dos de los principales estorbos para leer el Apocalipsis son el temor, el miedo. Le da mucho miedo a la gente. Y el segundo es que no entienden el Apocalipsis. Pero déjame te digo algo. Dios en la Biblia y sobre todo en el mismo libro del Apocalipsis nos habla que los que leen, oyen y hacen lo que dice el libro del Apocalipsis son bienaventurados. Y permítanme les leo. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis, lo dice muy claramente. Vean lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, se está refiriendo al Apocalipsis, y observan lo que está en ella escrito, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que hacen lo que dice el libro del Apocalipsis. ¿Por qué son bienaventurados? El pasaje lo responde, porque el tiempo está cerca. Es decir, es inminente. Cuando tú leas en la Biblia que el tiempo está cerca, esto significa que es inminente, que puede pasar en cualquier momento, que puede pasar en el momento que menos lo esperas. Esto significa esta frase, el tiempo está cerca, es inminente. Puede suceder mañana, puede suceder hoy, puede suceder en 4 días, en un mes, puede suceder en 10 años, es inminente. Y como el Señor Jesús mismo lo dijo, nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha exacta del cumplimiento de estos tiempos finales. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, dijo Jesús, solo mi Padre conoce estas cosas. Así que el conocimiento del día exacto nadie lo sabe, pero algo que sí sabemos los creyentes y deberíamos saber es que hay señales. Jesús nos dio estas señales y nos dijo,
cuando los tiempos estén bien cerca, estén a punto de cumplirse, ustedes tienen que observar las señales que yo les he dicho. Cuando dice yo les he dicho, significa lo que está escrito en la Biblia. Y nos da, por ejemplo, nos da un ejemplo, el de la higuera. Miren la higuera, cuando ya sus hojas empiecen a reverdecer, significa que el verano está cerca. Así también, cuando todas estas cosas empiecen a cumplir, sepan que está a punto de regresar por segunda vez el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús nos da estas señales. Jesús nos dice que hay señales que se están cumpliendo y que se van a cumplir y que nos van a avisar que el tiempo está cerca. Pero entonces, volviendo a la bienaventuranza, hay que entender primeramente qué significa ser bienaventurado. Fíjense que cuando yo era un niño, tenía aproximadamente unos 6, 7, 8 años, no recuerdo exactamente mi edad, pero me encontré un trébol de 4 hojas. Y yo había escuchado que las personas que se encontraban un trébol de 4 hojas iban a tener suerte perpetua. Y yo recuerdo que corté ese trébol de 4 hojas, fui corriendo con mi papá y le enseñé, mira lo que me hallé. Y él lo vio, se sorprendió, dijo, ¿dónde encontraste esto? Y yo le dije, por allá. Y entonces me dijo, vas a ser suertudo toda tu vida. Y bueno, yo fui, agarré ese trébol de 4 hojas. Trébol de 4 hojas es por su mismo nombre lo dice, de 3, o sea, es normal y es totalmente normal que tenga 3 hojas. 4 ya es anormal, ya no es algo que fácilmente lo vas a hallar. Entonces yo agarré ese trébol y lo puse en medio de un libro para que lo tuviera ahí conservado para siempre. Pero déjenme les digo algo, no me dio suerte, eso es un mito. Eso es algo que cree la gente que no conoce a Jesucristo. Yo no conocía a Jesucristo en mi niñez, por lo tanto creí ese mito. Pero déjame te digo que sí me sentí muy alegre, me sentí dichoso, me sentí bendecido, me sentí supremamente bendecido. Porque dije, wow, ¿quién se encuentra un trébol de 4 hojas? ¿Quién en el mundo lo haya y que no sé qué? Y entonces te sientes especial. Y precisamente la palabra bienaventurado en la Biblia significa supremamente dichoso o supremamente bendecido. Entonces, una persona bienaventurada es una persona más que bendecida, más que dichosa. No solamente dichosa, no solamente bendecida, es más que bendecido, más que dichoso. Esto significa la palabra bienaventurados. Por cierto, si alguien me está viendo y se llama Macario o se llama Macaria, pues en el griego la palabra bienaventuranza es Macarias o Macarios. Entonces tu nombre significa que eres supremamente dichoso, supremamente bendecida. ¡Qué bendición! Entonces hay que entender qué es el significado de esta palabra bienaventuranza. Y Jesús nos dice que los que leamos el libro, los que escuchamos de este libro, vamos a ser supremamente bendecidos, supremamente dichosos. Y esto tiene por significado que realmente el Apocalipsis no debería de producirnos ningún temor a los creyentes. No te debería dar miedo, no te debería dar terror. Y yo sé que muchas personas dicen, no, pero es que ahí habla de demonios, es que la marca de la bestia, no, es que el anticristo, que la bestia, que el falso profeta, que no sé qué, que los sellos, que las copas de ira, y todo eso los pone nerviosos. Pero es un miedo que no debería estar allí. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis realmente nos habla de la esperanza más grande que Dios le ha dado al hombre. Es una promesa. Es una promesa de Dios para el hombre. ¿Cuál es? La eternidad juntamente con Él. La eternidad, y una eternidad no cualquiera. Es una eternidad plena de gozo, plena de vida. Es una eternidad donde Dios promete erradicar el mal, donde Dios promete que ya no habrá más muerte ni enfermedad, no habrá más maldición ni dolor, y Él mismo enjugará todas las lágrimas, es decir, Él mismo nos va a quitar todo el sufrimiento que pudimos experimentar aquí en la tierra.
Ahora, poniéndolo en perspectiva, esta palabra eternidad la debemos de comparar con nuestros años que vivimos en la tierra. Porque si empezamos a pensar en que una persona puede llegar a ser dichosa o supremamente dichosa, ¿verdad?, aplicando bienaventuranza, solo porque aquí en la tierra tiene mucho dinero, o es una persona atractiva, o tiene fama, o tiene mucha suerte, ¿verdad? Como hay gente que quiere tener suerte, quiere que todo le vaya bien en esta vida. Pues está bien. Yo no digo que Dios no desee que nosotros aquí en la tierra prosperemos o que tengamos una vida buena. La misma palabra de Dios dice que oremos para que tengamos paz en el lugar donde Dios nos ha puesto a vivir. Sin embargo, tienes que entender que esta vida solamente va a durar unos años. El más longevo, quizás de los que me vea, y con poquísimas excepciones, podrá llegar a los 100 años. Quizás alguno llegue más de 100, pero la mayoría de las personas, 90, 80, 70 años, es el periodo de vida que tienen. Ahora, poniendo este periodo de vida de 70, 80, vamos a ponerle hasta 100, digamos que todos vamos a vivir 100 años, pero compara 100 años, compáralos con 1000. Compara 100 años con 10,000 años. Compara 100 años con 1,000,000 de años. Ahora compara 100 años con 1,000,000,000 de años. Es muy poquito. Es una fracción milimétrica comparada a toda esa semejante cantidad de años. Y la eternidad no son 1,000,000 de años, ni 1,000,000,000 de años. La eternidad es para siempre. Para siempre. Y este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con tu vida en esta tierra. Pablo lo dice en 1 Corintios. Dice, si tan solo los creyentes esperáramos en esta tierra, seríamos los hombres más dignos de conmiseración de todo el mundo. Pues siendo así, entonces comamos y bebamos. Disfrutemos la vida, porque después de muertos, pues ya se acabó todo. Pero no, Pablo habla de que el Evangelio significa vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros, los creyentes, sabemos que solamente hay dos caminos después de la muerte. ¿Cuáles son? Pues la eternidad con Jesús y la eternidad sin Dios, que todos sabemos que es el infierno. Y precisamente Jesús nos vino a salvar de esa condenación eterna. Y el Apocalipsis trata específicamente ese tema con más énfasis en el final. Yo sé que hay varios capítulos donde habla de los juicios, de las terribles pestes que van a pasar, pero esas pestes y esos juicios no van a aplicar a los creyentes. A los verdaderos creyentes, los que verdaderamente creen en Jesús y que se han consagrado y han sido fieles para el Señor promete que se los va a llevar en el arrebatamiento. Y eso precisamente, hermanos, yo lo trato con mucho detalle, con mucho cuidado en el libro que yo escribí. Escribí un libro que, gracias a Dios, ya salió, está a la venta en Amazon, que se llama El Apocalipsis, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Y en este libro hago un estudio muy detallado acerca del arrebatamiento de la iglesia, qué es el arrebatamiento de la iglesia, cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, que nadie sabe, y quiénes son las personas que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia y quiénes se van a quedar, por qué los que se van a ir se van y por qué los que se van a quedar se van a quedar. ¿Va a haber salvación en la gran tribulación? Todo eso, hermanos, yo lo trato en mi libro. Con más detalle lo voy a estar diciendo al final. Pero volviendo al tema.
El arrebatamiento de la iglesia, queridos hermanos, es la promesa del Señor para los creyentes de que no pasaremos los terribles juicios que narra el Apocalipsis. Y esa es la bienaventuranza de la cual te estoy hablando. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que está en ella escrito. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. O sea, no solamente es leer, no solamente es oír, porque muchos cristianos han leído el Apocalipsis, muchos cristianos han oído el Apocalipsis, pero también hay que obedecer, hay que hacer lo que dice el Apocalipsis, y eso va a producir en ti una tremenda bienaventuranza. Te vas a sentir supremamente dichoso, supremamente bendecido, supremamente bendecida, y no le vas a tener más miedo al Apocalipsis. No le vas a tener más miedo al arrebatamiento de la iglesia. No vas a tener más miedo cuando oigas que otra vez Israel está en las guerras, otra vez atacaron a Israel. No vas a tener miedo cuando aparezcan las dichosas lunas de sangre, o que sonaron las trompetas en el cielo y toda la gente anda con miedo, sobre todo lo más triste, los cristianos. Y todo eso, queridos hermanos, es muchas veces porque no entendemos realmente lo que Dios nos quiere decir a través de las profecías de los tiempos finales, sobre todo la del Apocalipsis. Así que es bienaventurada la persona que oye las palabras de este libro. Es bienaventurada la persona que lee este libro, y es bienaventurada la persona que hace suyo el mensaje de este libro. Y yo quiero hoy compartir esto contigo, de que Dios está interesado de que nosotros aprendamos acerca de los tiempos futuros. Y mucha gente no toma esto en cuenta porque dicen, bueno, a mí no me interesan los tiempos futuros, a mí lo que me interesa es el tiempo que estoy viviendo. A mí lo que me interesa es que Jesucristo me salvó y ya. Pero déjame te digo algo. Tenemos que examinar las cosas de Dios y tener en cuenta lo que Dios hace. Pregúntate nada más. La Biblia tiene 66 libros. 66. De esos 66, hay todo un libro, un libro dedicado específicamente a los tiempos finales. Fíjate. Entonces, si Dios dedicó un libro a los tiempos finales, es porque a Dios le interesa que los creyentes conozcamos cuáles son o cuáles serán los tiempos finales. Pero no solamente eso, no solamente el Apocalipsis habla de los tiempos finales. Muchos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, también hablan de los tiempos finales. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento siempre hablaron de los tiempos finales. Jesús habló de los tiempos finales. Ya les mencioné que Jesús habló por ejemplo, todo un capítulo y parte del capítulo 25 acerca de los tiempos finales, capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, de los tiempos finales. Jesús se ocupó de eso. En el capítulo 17, en el capítulo 21 de Lucas, habló de los tiempos finales. Todo el capítulo 13 de Marcos habla de los tiempos finales. Y Dios entonces se tomó el tiempo para hablarnos estas profecías. Además, Daniel, muchos de sus capítulos hablan de los tiempos finales, el cuerno pequeño, las 70 semanas de Daniel. Zacarías nos habla de los tiempos finales. Por ejemplo, en el capítulo 14, cuando habla acerca de cuando Jesús regrese, pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá en dos. Además, Ezequiel nos habla de los tiempos finales. Ahí está la profecía de Gog y Magog. Está también en el capítulo 33 de Ezequiel. Está también Isaías, que nos habla del milenio. Entonces, muchas partes de la Biblia nos están hablando de los tiempos finales, y si nos hablan de los tiempos finales es porque Dios quiere que los creyentes sepamos, conozcamos, entendamos acerca de estos tiempos finales. ¿Por qué? Para que estemos apercibidos. Como dijo el mismo Señor, para que ese día no nos agarre como ladrón en la noche, para que mantengamos nuestras lámparas encendidas, para que no nos descuidemos, para que entendamos que el día en el cual suena esa trompeta, tienes que estar preparado, preparada.
Y vuelvo a recalcar, esto no te tiene que dar temor, esto no te tiene que dar miedo, no, al contrario, el que entiende las profecías y entiende la gracia de Dios, sabe en su corazón, por medio del Espíritu Santo, que tiene un lugar reservado en el cielo para Dios. Y el que no tiene esta seguridad puede ser por dos razones principales. Una, porque no está bien con Dios, no se ha puesto a cuentas con Dios, porque tu conciencia, indirecta o directamente, te avisa que no estás bien con Dios y que si ese día llega, tú no te vas. O la otra forma de que te sientas de esa manera es que no conozcas las profecías y por lo tanto no tengas la seguridad que Dios ya te ha prometido en su misma palabra. Por lo tanto, el Apocalipsis no es un libro para tener temor. No es un libro que hay que desechar o hay que dejarlo ahí a ver si algún día me dan ganas o tengo tiempo de leerlo, lo leeré. No, es un libro que hay que estudiarle, que hay que ponerle cuidado tal como estudiamos y le ponemos cuidado a los otros 65 libros de la Biblia. Acuérdate la bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca, el tiempo es inminente, hermanos. El tiempo del regreso del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y todas esas cosas que estamos viendo que están sucediendo a nivel mundial, como la guerra antes mencionada entre Israel y estos países, simple y sencillamente son señales que ya están profetizadas en la Biblia, que nos están avisando, ojo, ojo, alerta, alerta, el tiempo cada vez se está acercando más, ¿sí? Y si tú entiendes más las profecías, tú conoces más la profecía bíblica, entonces esas señales, esas cosas no te van a espantar, simple y sencillamente vas a saber, oh, cada vez se está acercando más. Oh, tengo que vivir más en santidad, tengo que ser fiel, tengo que perseverar, no me debo de alejar de las cosas de Dios. Hoy más que nunca tengo que trabajar para engrandecer el reino de los cielos. Eso es lo que produce el conocimiento de las profecías de los tiempos finales. Y precisamente, hermanos, conociendo que mucha gente tiene problemas para entender este libro, pues con eso en mi mente yo empecé a escribir. Y déjenme les digo que yo empecé a escribir hace aproximadamente este libro hace como unos 10 años, 9 años por ahí. Y primero fue como un estudio, no fue que yo dije, yo voy a escribir un libro. No, simple y sencillamente yo quise hacer un estudio personal, ¿sí?, del libro del Apocalipsis. Y por eso es muy importante tomar notas, por eso es muy importante cuando leas la Biblia escribir lo que Dios te habla, lo que Dios te enseña. Con el paso de los años, hermanos, conforme fui agarrando más experiencia, conforme fui agarrando más conocimiento, después me metí a estudiar, estudié y fui refinando todo este estudio hasta que finalmente, gracias a Dios, el Señor me ha permitido escribir este libro que se llama El Apocalipsis. A ver, lo pongo aquí para que lo veas. El Apocalipsis. Ahí está en pantalla. El Apocalipsis. Y es un libro que está en dos partes. Parte número 1 es la que estás viendo aquí en la pantalla, que es el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Y en esta parte me enfoco en los primeros 12 capítulos del Apocalipsis. Los primeros 12 capítulos del Apocalipsis. Cuando salga la segunda parte, que ya la tengo escrita, pero vamos a esperar un tiempo para después publicarla, voy a hablar de los otros capítulos restantes, donde ya va a entrar más el tema del anticristo, la bestia, la marca de la bestia, etc. Pero en este me enfoco mucho en el arrebatamiento. Como les decía hace un momento, a explicar bien lo que es el arrebatamiento de la iglesia. También hablo acerca de los 144,000 sellados, hablo acerca de la multitud vestida de blanco, enseño acerca de
los 2 testigos, de las 70 semanas de Daniel, y trato de explicar de una manera sencilla, de una manera práctica, para que las personas que lean el libro lo puedan entender. Si bien no es un libro hecho simple y sencillamente porque yo recibí una revelación, no, es un estudio del Apocalipsis muy bien elaborado y con mucho tiempo de anticipación. Así que, hermanos, ahí está el link, aquí en su pantalla abajo. Ya está disponible en Amazon. Ustedes pueden ir a la página de Amazon y buscarlo como Óscar Castrejón. Pongan mi nombre, Óscar Castrejón, el Apocalipsis. Y ahí les va a salir la página para que usted lo pueda comprar tanto en digital, en Kindle, o también lo puede comprar en pasta blanda como este que tengo aquí en mi mano. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo les envuelva y los llene en el nombre de Jesús. Amén. Bendición.